Bien, los estados en situación irregular son estados que tienen esa categoría, pero que no cumplen plenamente los requisitos que nosotros veíamos de manera previa. El primero de ellos es, y el más icónico, es el Estado del Vaticano o la Santa Sede, la Ciudad del Vaticano. A veces se le conoce como Estado, a veces se le conoce como ciudad. Entendamos que la Iglesia Católica es un ente abstracto pero existente y la Iglesia Católica, el gobierno de la Iglesia Católica es la Santa Sede y la Santa Sede está representada por el Papa, el Sumo Pontífice como el líder máximo de la Iglesia Católica y todo el arzobispado que hace parte del séquito principal del Papa. Esto es la Santa Sede y de manera, digamos, de manera jerárquica hacia abajo tienen toda una organización que hacen parte también de la Santa Sede, es decir, del gobierno de la Iglesia Católica, pero que tiene ya unas connotaciones distintas, como lo son, por ejemplo, los representantes de la Iglesia en cada uno de los estados, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí y cómo surge la Ciudad del Vaticano? Cuando se celebra el Concilio de Trento, en donde se separan de manera definitiva la Iglesia y el Estado de Italia, a través del Concilio de Trento, se logró que el Estado italiano concediera a la Iglesia Católica un pedazo de su territorio, que es la Ciudad del Vaticano. Esta Ciudad del Vaticano, por lo tanto, entonces es considerada como un Estado. En el seno de las Naciones Unidas es un Estado observador, no pleno, es decir, tiene voz pero no tiene voto, por ejemplo. Sostiene relaciones con otros estados, pero son unas relaciones de índole distinto, por supuesto, porque está representando a la Iglesia Católica, es decir, no es una relación que puede sostenerse de manera normal como se puede hacer con otros estados. Ahora, el Estado del Vaticano es un Estado que está dentro de otro Estado, es decir, está dentro de la ciudad de Roma, que por supuesto pertenece a Italia, ¿sí? Es un Estado que no tiene más de 5 kilómetros a la redonda, inclusive creo que es un poco menos su extensión. Es un Estado que no tiene, que tiene una población permanente, pero que pertenece a la Santa Sede, es decir, no tiene una población propia en el Estado Vaticano, no nace nadie, es una población masculina, es únicamente todos los altos jerarcas de la Iglesia los que están ahí representados por el Estado, por el Papa. Es una población que, perdón, es un Estado que no tiene todos los elementos estatales, es decir, no tiene una población propia, insisto, al no tener mujeres y más allá de eso, al ser una restricción de la Iglesia Católica el hecho de el celibato como una condición, por lo tanto no hay nadie que tenga la nacionalidad del Vaticano. O sea, los jerarcas de la Iglesia trabajan dentro de la Ciudad del Vaticano, pero nadie es nacional del Estado Vaticano, ¿sí? Todos los servicios de los que goza el Estado del Vaticano son proveídos por el Estado de Italia y principalmente por la ciudad de Roma, es decir, la luz, el agua y todo lo demás provienen de la ciudad de Roma y del Estado italiano. Entonces, y todo esto se hace a través de tratados porque se considera como un Estado de todas maneras independiente, pero es un Estado en una situación particular. Entonces, bien, otra ciudad o otro estado en una situación particular es la Soberana Orden de Malta. La Soberana Orden de Malta es un estado no territorial, pero reconocido internacionalmente. Su sede central está en Roma y básicamente es un edificio que está en la ciudad de Roma, pero que goza del estatuto de extraterritorialidad. ¿Qué significa esto? Es lo mismo de lo que gozan las embajadas, por ejemplo, y los consulados. Es decir, se entiende que es una representación oficial del Estado, en este caso del Estado del Vaticano, es decir, de la Santa Sede. La Soberana Orden de Malta es la que rige las actividades asistencialistas de la Iglesia Católica. Es todas las actividades sanitarias, las actividades sociales que ejerce la Iglesia Católica lo hacen a través de la regulación de la Soberana Orden de Malta. Por supuesto, no tiene ciudadanos, es decir, la gente que está ahí
lo habita porque trabaja ahí y pertenece a la iglesia, pero de ninguna manera puede nacer nadie en ese estado. Y sin embargo tiene una personalidad jurídica que le ha dotado y le ha aprobado la Santa Sede. Otros estados en situación irregular son los protectorados, que ya han dejado de existir, pero que se consideran protectorados. Eran estados que de manera bilateral hacían acuerdos con otros estados más poderosos para que los representaran internacionalmente. Entonces, esto se dio, por ejemplo, muchísimo en África, en donde se establecieron protectorados y los ejercieron estados como Gran Bretaña, estados como España, por ejemplo, estados como los Países Bajos, establecieron protectorados, es decir, eran estados grandes que representaban militar e internacionalmente, inclusive a estados pequeños, pero esto lo hacían mediante un tratado, es decir, no una imposición, sino un tratado, en donde el Estado pequeño cedía ciertas partes de la soberanía al Estado grande para precisamente obtener algún tipo de protección. Sobre todo esto previo a 1945, recuerden cuando el uso de la fuerza estaba todavía disponible y era un asunto legal. Esto puede explicar mucho las razones por las cuales, Francia también es un estado que hizo bastantes protectorados. Esto puede explicar mucho también por qué nosotros encontramos bastante, por ejemplo, el idioma francés o el idioma inglés en Sudáfrica, entre otras cosas, y estas características que no parecerían propias de los estados africanos precisamente porque hubo presencia de otros estados más poderosos en su territorio. Y finalmente tenemos las uniones de estados. ¿Qué son las uniones de estados? Son precisamente varios estados que se unen a través de algún tipo de vínculo. Por ejemplo, una unión de estado es Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Una unión de estado, ¿qué significa esto? Gran Bretaña es una conjunción de países, ¿no? En este caso, Inglaterra, Escocia e Irlanda. Estos tres países han decidido otorgarle a una instancia mayor, que sería Gran Bretaña, esa representación por parte de ellos de los tres estados en el ámbito internacional. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en la Unión Europea, ahorita con lo que sucedió del Brexit, quien salió de la Unión Europea no fue Escocia o no fue Inglaterra, fue Gran Bretaña como un todo, es decir, como una unión de estados. Es decir, internamente tienen una división política, tienen una división territorial, tienen constituciones propias y tienen divisiones propias, son estados autónomos e independientes, pero de manera internacional se han agrupado y se han asociado para que tengan una representación internacional. Dentro de las uniones de Estado también podemos encontrar alguna categoría adicional que son las uniones reales. Otro ejemplo, el mismo ejemplo nos sirve para ilustrar una unión real. Gran Bretaña tiene una reina y esta reina Isabel, termina siendo también, o esta corona inglesa, termina siendo también la corona de otros países que territorialmente no están unidos, como Nueva Zelanda, como Australia y Canadá. Es decir, estos tres países sumados a Gran Bretaña comparten una misma reina y una misma corona. Esto es lo que se llama una unión real. También sucede esto con otros países de Europa que en herencia de las coronas anteriores y que todavía siguen vigentes, comparten reina, comparten reyes, que no es un tema de índole político, más bien es un tema de su monarquía, que algunas veces tendrá injerencia política en ciertos de los asuntos, pero que comparten sus propias reinas o sus propios reyes, pese a que son estados políticamente distintos.